Bienvenidos de vuelta a Nunca es Tarde. Estamos en un programa especial esta Navidad, analizando el primer año de Dina Boluarte. Hemos hablado con Juan Cheput sobre cómo le ha ido al Congreso este año, con Jorge Nieto sobre cómo ha estado el Ejecutivo, y queremos hablar ahora de algo que nos interesa y nos importa mucho y nos preocupa más, que es la lucha contra la corrupción y la fiscalización de la marcha del Estado. Vamos a conversar sobre esto con un ex Contralor de la República y que preside actualmente una asociación internacional de ex titulares de organismos fiscalizadores. Gracias por acompañarnos, ex Contralor Fuad Kuri. Gracias por la invitación. Hemos avanzado, hemos retrocedido o no ha pasado nada en materia de lucha contra la corrupción en comparación a lo del gobierno de Pedro Castillo. No me diga que no hemos avanzado nada en comparación a lo que pasó con Castillo, porque nos deprimimos. A ver, la corrupción es la nueva pandemia. La pandemia de la corrupción es un problema transversal y vertical en el Estado. Y transnacional ahora. Es transnacional, siempre desde que vino Odebrecht y otras empresas brasileras, se convirtió en una corrupción internacional. El problema de la corrupción cada vez se empeora más. Se notó una situación caótica en cuanto al modelo de corrupción que trajo Pedro Castillo y todos sus aliados. Hoy en día no se está haciendo nada para frenar la corrupción. Vamos a conversar un poquito sobre qué deberíamos hacer. Pero la corrupción avanza en la medida que no se tomen medidas drásticas a problemas de esa magnitud, porque la corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos. La corrupción mata, está comprobado. Hace poco estuve en un evento sobre corrupción en infraestructura a nivel latinoamericano y obviamente es un problema muy serio que se da en la obra pública, en la infraestructura y en las asociaciones públicas privadas. El problema, en mi opinión, es el problema de los problemas. Es el primer problema del país, porque si no hubiera corrupción, tendríamos mejor servicios públicos, un Estado que sirva a la gente, mejor salud, mejor educación. No habría la inseguridad que tenemos. El problema que estaba conversando, que lo puntualizó muy bien el señor Nieto, el problema de la policía y de la falta de coraje para enfrentar, no solamente es por falta de liderazgo, es por falta de preparación. Pues no se nota que haya intención política por un lado y técnica por el otro lado. Y eso significa porque la corrupción ha deteriorado los cimientos de las instituciones. No hay institucionalidad. Y siendo un problema multicausal, el ataque pues tiene que ser multisectorial. Y ahí es lo que falta, ese liderazgo del que hablábamos con Jorge Nieto, para que la presidenta y su gabinete sienten a todos los actores y empoderen a alguien. ¿Cabría tener una suerte de SAR anticorrupción? ¿Vale la pena? No, estuve estudiando la corrupción en los últimos años y creo que podríamos traer al presente una presentación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2016 sobre el centro de gobierno o el delivery unit, y trajo las experiencias de países como Colombia, Chile e Inglaterra. ¿Qué cosa es un centro de gobierno, un delivery unit? Es una unidad que está al costado del presidente de la República, ayudándolo a dirigir y monitorear los resultados de los 5, 6 o 7 programas más importantes del país. De tal modo que haya métricas, haya indicadores, haya seguimiento. Lo que dijo el señor Nieto también, que venga el ministro del Interior. Eso se ha hecho, pero no en el despacho presidencial, sino en la PCM, como que se descontinuó y ahora... Sí, porque me acuerdo que creo que fue una suerte de secretaría de seguimiento, algo así. Sí, le llamaban Delivery Unit, se trajeron a unos chicos de afuera, no tuvo mucho éxito porque no le dieron el espaldarazo que se necesita, pero la gente que está en el centro de gobierno, en mi opinión, crear un centro de gobierno exclusivamente con gente preparada y experta en temas de corrupción. A ver,
La palabra corrupción confunde, Fernando. ¿Qué es corrupción? La corrupción tiene como 7 o 8 derivadas: malversación, colusión, favoritismo. Cuando hablamos de corrupción tendemos a pensar más en la corrupción del Estado, ¿no? En la corrupción de funcionarios. Lo que pasa es que a la hora de enfrentar a la corrupción hay que dividir el problema. Es como que un médico no puede atender todos los problemas de las enfermedades, porque para eso hay especialistas. Hay especialistas en corrupción de infraestructura, hay especialistas en corrupción en distintos tipos de colusión y malversación. Pero sí hay que ponerle a ese problema que afecta. Ahorita, en este momento, están ocurriendo actos de corrupción, porque se sabe. Los operadores de la corrupción saben que vivimos en un ambiente de impunidad. O sea, no se sanciona. Y ahí es donde la inseguridad se entrelaza con la corrupción, porque claro, al saber que la corrupción de funcionarios favorece la impunidad, entonces campea el delito. La inseguridad aprovecha la debilidad del Estado. La debilidad en el liderazgo del Estado para enfrentar los problemas, porque si tuviéramos un gobierno fuerte, decidido a enfrentar los 4 o 5 grandes problemas, que no son más: educación, salud, transporte, inseguridad, corrupción, no habría que pensarlo mucho y hacer una sala de guerra o centros de gobierno o delivery units especialistas en hacer seguimiento para que las cosas empiecen a funcionar. Es como una empresa, el Estado, que es todos nosotros, es manejado por personas que tienen que tener una planificación, una organización, ejecutar y medir los resultados, y rendir cuentas. Este año que ha pasado, post Castillo, ¿usted ha visto que haya ya síntomas de esto, que me lo decía el ex procurador Antonio Maldonado el otro día, de una especie de fase simbiótica donde la corrupción en el Estado empieza a tener cómplices, de aliado a las mafias? A ver, yo creo que conviven. Sería iluso pensar que el primer ministro, la presidenta de la República, los ministros y quienes estén en los altos cargos en el Estado crean que no hay corrupción. Entonces, si saben que hay corrupción, ¿cuál es su rol? La gente cree que la Contraloría General de la República es la responsable de luchar contra la corrupción. Eso es falso. Quien tiene que luchar contra la corrupción en el Estado es el presidente de la República con sus ministros. Y ahí instalar técnicas de control interno, gestión de riesgos, anticorrupción, planes anticorrupción, sensibilización anticorrupción. ¿Pero qué podría hacer la Contraloría, que ha sido su campo, para colaborar más con esta tarea? Porque ya ciertamente la Contraloría fiscaliza más la eficiencia en el gasto de recursos públicos, sí, ¿no? Y las faltas administrativas derivadas de eso. La responsabilidad constitucional es esa. Sí, es velar por el buen uso de los recursos públicos. Entonces, las auditorías que realiza y el momento que encuentra la corrupción, las irregularidades, tiene que derivarlas a un sistema que se llama el sistema judicial. Entonces hay un ecosistema judicial que interviene. ¿Cómo afinar mejor ese ecosistema? Trabajo en equipo. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Crear fiscalías anticorrupción, pero que realmente funcionen. ¿Cómo es actualmente el trabajo de la Contraloría con la Fiscalía? Más allá de al final de los informes decir, y recomendamos que a estos fulanos sean denunciados en el Ministerio Público. En este momento no veo que haya una relación entre la Contraloría y la Fiscalía en cuanto a una alianza estratégica para que se formen equipos de alta competitividad para ver los casos complejos y de alta repercusión en el Estado. Eso lo hicimos nosotros en nuestra gestión. Hubo un acuerdo tripartito entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría. Sin embargo,
funcionó bien, se crearon la Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Sin embargo, el Poder Judicial dio un paso al costado al año y nos dejó colgados, tal cual. Porque alguien ahí le habló al presidente de la Suprema y le dijo que la independencia, ¿no? La famosa independencia del Poder Judicial. Pero sí, yo creo que es que la labor de la Fiscalía su responsabilidad es la investigación penal, ese es su tema. Claro, pero la Contraloría podría hacer un trabajo que más también se perciba como prevención de ese delito. Lo que pasa es que cuando estamos en un ambiente donde la corrupción campea, donde la corrupción ha tomado las instituciones públicas, donde la confianza de la gente en las instituciones no existe, lo que hay que hacer es ir con todo. O sea, ya prevenir a los ladrones es difícil. Ahorita lo que hay que hacer es atacar. Esta decisión política que no solo nosotros los peruanos, sino muchos estados tomaron pues cuando quisieron atacar, ¿no?, la corrupción de funcionarios en la obra pública, ¿no? Había más dinero para la inversión pública y más corrupción. Fue pues complejizar y llenarnos de normas para prevenir la corrupción, pero ese llenarnos de normas nos ha complicado más. A ver, uno de los factores que alimenta la corrupción es la malla regulatoria que existe. Es realmente impresionante la cantidad de normas que hay en el Estado. Hay que desregular, hay que revisar las normas. Hay como 600.000 normas que tiene que revisar un funcionario no tardaría más de 10 años. Porque el pensamiento más simplista cuando se piensa, ¿qué hacemos contra la corrupción? ¿No? Hay que prohibir esto, prohibir lo otro, y entonces es norma aquí, norma allá. Eso al final nos ha hecho más daño. Los estudios internacionales indican que a mayor presión regulatoria, mayor corrupción. Porque obviamente... La corrupción se mete en ese sistema. Obviamente, no, es que es muy difícil hacer un trámite, ¿no es cierto? Hay trámites que duran meses. Estamos hablando ahora de la minería, todo lo que tiene que hacer un proyecto de minería para lograr las licencias, tiene que, mientras más regulación, ¿no? Tiene que, claro, en algún momento se pensó pues que la corrupción era el aceite que fluía para que los proyectos salgan, pero el problema está en que se convierte en un vicio, ¿no? Mira lo que pasó con todos los gobiernos que vienen en el presente siglo, para no entrar en el siglo pasado. En este siglo todos los presidentes han estado involucrados en corrupción. Por lo tanto, la cabeza del Estado que está involucrado en corrupción, ¿cómo puede la gente creer que podemos tener políticas públicas dirigidas a enfrentar la corrupción y que tengan efecto? Ahora, y lo que es terrible también es el mal ejemplo de autoridades públicas, empezando por la presidenta y el primer ministro, ¿no? Que si no ellos tienen familiares o amigos que han logrado puestos de trabajo en el Estado, cuando pues lo que se podría esperar es que ellos den ejemplo de decirles, he dicho a toda mi familia y mis amigos que ni me busquen, no quiero ver a ninguno de ellos en el Estado, pero ha sucedido todo lo contrario. Entonces, ante ese ejemplo de casi impunidad en el nepotismo, ¿qué se puede esperar? Dijiste la palabra correcta, nepotismo, y hay otra palabra que es meritocracia. Cuando una institución como el Estado peruano, sea del Ejecutivo o los gobiernos subnacionales, carecen de esa vocación meritocrática de generar resultados para la población, sino de generar resultados para sus amigotes, entonces no hay resultados para la gente. Es por eso, a ver, un estudio, el Latino Barómetro de hace poco indicó que solo el 48% de la población en Latinoamérica, no, en el Perú, perdón, en Perú, ve a la democracia como un modelo adecuado. El resto, como un 20%, cree en las autocracias y otros no saben, no opinan. Hace 10 años era 65%. La corrupción, te estoy hablando de la relación corrupción-democracia. Entonces, la corrupción atenta contra la democracia y permite el ingreso de dictaduras. Hay casos que muy cerca que podemos verlos, ¿no? En Nicaragua, Venezuela. El propio México, ¿no? El propio México. Y solo que funciona con una eficiencia van a aparecer un par más, y un mayor nivel de vida, pero funciona para mal.
Sí, sí. Entonces, la corrupción, como te digo, Fernando, es el principal problema, porque, claro, para la gente es la inseguridad porque lo siente, pero si la corrupción no hubiera penetrado en todas las instituciones, hablemos ahora de la policía, tendríamos una policía espectacular. Y tenemos una alianza perversa, lo que uno decía al comienzo, bueno, le va a dar gobernabilidad, esta no confrontación con el Congreso, pero el gobierno le está permitiendo al Congreso llevar muchas contrarreformas a cabo, ¿no?, que horadan los mecanismos de lucha contra la corrupción, como la colaboración eficaz, por ejemplo, que se ha legislado en contra de eso. Hay una frase muy común que es pesos y contrapesos. En la democracia tienen que haber pesos y contrapesos, tienen que haber instituciones independientes y que cada una haga bien su trabajo. Si se van a coludir instituciones como el primer poder del Estado con el Ejecutivo, en este caso, como todos estamos viendo, que parece que hay una relación muy amical para quedarse hasta el 26, entonces obviamente ninguno de los dos está haciendo el trabajo que le corresponde. Congreso, legislar y fiscalizar, y el Ejecutivo, ejecutar. Sí, tenemos un gobierno que nació débil, producto de la debilidad del anterior, y bueno, vemos que en los últimos, desde el año 2016, tenemos como 6 presidentes, ya no sé si son 5 o 6, no importa, pero se ha debilitado la institucionalidad, y lo que necesitamos son instituciones fuertes. Sí, pues, y ante esa debilidad del poder constituido, entonces hay que confiar, empezar a invocar a la sociedad civil para que sea de alguna forma garante de esa preocupación anticorrupción. Nos queda la sociedad civil. En este momento la sociedad civil está haciendo esfuerzos muy pequeños que no van a tener impacto en la problemática que está viviendo el país. Yo creo que tiene que moverse más, tiene que la sociedad civil, la academia, los empresarios, tienen que juntarse, los gremios tienen que juntarse y que los vean todo el mundo juntos para ver cómo apoyan a este gobierno para que tome las decisiones que tenga que tomar. Porque el tema que ocurrió en La Poderosa es muy grave. En la mina de Patás. Claro, donde, se nota claramente. Donde asesinaron a 9 personas. Y claro, y el gobierno estaba avisado. La empresa había denunciado más de una vez las amenazas que tenía. Entonces, ¿por qué uno se pregunta? ¿Por qué? Porque está débil, porque no tiene gente. Uno de los problemas que también quisiera tocar, que alimenta la corrupción, es los sueldos. Los sueldos son bajísimos en el Estado. Y no digo que tengan que aumentar, no, conceptualmente. Un gerente de logística en un gobierno regional no gana más de 2.000 o 3.000 soles. Ponle 4. Viene un proveedor y le ofrece... Un congresista gana mucho más. Sí, pero claro, las coimas son distintas en todo caso, pero es un problema que hay que tratar de una manera diferente, porque declaraciones abundan y este concepto que se ha creado de las oficinas de integridad, no sé si claro, son oficinas de integridad, estamos poniendo a la carreta adelante de los caballos, porque lo primero que hay que hacer es hacer gestión de riesgos. Lo primero que hay que hacer es fortalecer una unidad de control interno, que no es la Contraloría. El control interno lo hace el ministro, lo hace el alcalde. Por ley se tiene que normar. No la Contraloría General de la República sea el dueño, el propietario de ese proceso administrativo. No sé si me entienden. El control interno tiene que instalarse en los ministerios, porque es la primera defensa. La segunda defensa, la primera defensa es la decisión política. Bueno, muchas gracias, excontralor Fuad Curi, por haber participado en este programa navideño de Nunca es Tarde. Navidad. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Por favor, puedes coger una carta y léala, por favor. Le ha salido en quechua. Pero ahí está la traducción. Llevas al Perú en tu corazón. Muy bien, bueno, será ocasión para que aprenda algunas palabras en quechua. Así es. Llevas al Perú en tu corazón. Muchas gracias, excontralor Fuad Curi. Y ha sido todo por hoy. Les volvemos a desear una feliz Navidad
y nos vemos mañana a las 9 de la noche en Nunca es tarde.